Hola amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa del Libro del Cielo, aquí con el doctor Salvador Tomasini. Hola Elvi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias doctor. ¿Y usted? Bien, Qué también. bueno, doctor. Y Alejandro Carrega. Hola, Alex. ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias. Hola, Alejandro, buenas. Hola. Y una servidora, Elvi Carreón. Y seguimos con nuestro volumen número 12. Y comenzamos, doctor. Pues sí, o sea, simplemente recordándoles que este volumen es muy especial porque prácticamente es donde se encierran todas las verdades de la divina voluntad en forma muy sucinta, muy concreta, pero aquí está todo. Así que por eso es que es tan impactante este libro. Y tan profundo, ¿verdad, doctor? Tan profundo. No sé qué les haya parecido, pero Cada lectura, un nuevo descubrimiento. cada lectura nos va llevando. Y ya después se irán desarrollando estas verdades. Pero aquí está como concentrado todo, ¿no? Sí, sí, muy linda muy profunda la lectura. Así es. A ver, empezamos. Empiezo con la lectura 1289 de marzo 3 de 1919. El divino querer es el Edén del alma. Continuando mi habitual estado, estaba toda inmersa en el divino querer, y mi siempre amable Jesús ha venido y me ha estrechado a su corazón, diciéndome: Tú eres mi primogénita de mi voluntad. Tú eres mi hija primogénita de mi voluntad. Cómo te amo y cómo eres preciosa ante mis ojos. Te tendré tan custodiada que si al crear al hombre preparé un Edén terrestre, para ti he preparado un Edén divino. Si en el Edén terrestre el matrimonio fue humano entre los primeros progenitores, y a ellos les di a gozar las más bellas delicias de la tierra, y de mí gozaban a intervalos, en el Edén divino la unión es divina. Esto a mí me parece muy bello, ¿no? Y sobre todo nos confirma la presencia de Jesús en el Edén. O sea, ellos gozaban de mí a intervalos. O sea, pero de todas maneras gozaban de él. ¿Qué es lo que tanto hemos pues hablado y expuesto de que el árbol de la vida era Jesús? Y de que para vivir en la divina voluntad se requiere forzosamente la vida real de Jesús, ¿no? Entonces aquí es una demostración, yo diría, de la eternidad de Jesús. O sea, de este Jesús que viene a este mundo para servirnos de modelo y que es la humanidad creada por Dios antes que todos, que es el primogénito, y por eso es que puede estar en el paraíso, o sea, dando aliento, dando ayuda, dando felicidad a Adán, ¿sí? Te haré gozar las más bellas delicias celestiales, y de mí gozarás cuanto quieras. Es más, seré tu vida y dividiremos juntos los contentos, las alegrías, las dulzuras y, si es necesario, también las penas. En el Edén terrestre tuvo acceso el enemigo y fue cometido el primer pecado. En el Edén divino está cerrada la entrada al demonio. Este es otro punto que es conveniente pues comentar. Primero, en el Edén celestial que está dentro de Luisa, o sea, es una unión constante, continua con Jesús. No lo va a gozar a intervalos. Segundo, en el Edén terrestre hubo un matrimonio, o sea, sí, o sea, un desposorio, y fue el desposorio de Adán y Eva, pero en la tierra, para gozar de todos los bienes que la tierra puede ofrecer en su estado primigenio, ¿no? En Luisa, es un paraíso que es divino, que es la unión total de Luisa con Jesús, y punto principal, donde el demonio no tiene cabida. El demonio no tiene cabida. No hay nada que pueda hacer el demonio para llegar a intranquilizar o atentar a un alma que está viviendo en la divina voluntad. Así que necesitamos tenerlo muy claro. No hay ninguna posibilidad de una
¿cómo diríamos? Bueno, que el demonio intente distraer o sacar al alma de este estado, ¿no? Por lo tanto, no se necesita nada para vivir, no se necesita ningún tipo de sanación, ¿de acuerdo? Lógico, esto es después de la pelea del demonio, que es cuando el alma vence al demonio con sus propias fuerzas, ayudado por todo lo que la divina voluntad le dio. Pero de todas maneras, una vez entrando, no hay nada. Porque ya se pasó la prueba. Claro. Ya se pasó la prueba y porque estamos hablando de ya prácticamente de que el alma está viviendo en Dios y el demonio no tiene cabida en Dios, ¿no? O sea, puede tentar al hombre, pero si intenta entrar en Dios, definitivamente no. Este es otro punto que vale la pena también traer a colación. Todo el mundo cuando hablamos de esto nos dice, no, pero es que el demonio tentó a Jesús. ¿Sí? Es lo que se entiende. Ajá, el demonio tentó a Jesús. Entonces el demonio, si Jesús vivía en la divina voluntad, entonces el demonio sí puede entrar. Se nos olvida que Jesús toma la vida de todos nosotros para vivirla Él. Por lo tanto, asume nuestra vida y a nuestra vida sí puede llegar el demonio. Por eso es que a él lo tienta. Pero no es al Jesús Dios, no es al Jesús Verbo Eterno, sino es al Jesús Alejandro, al Jesús Elvi, al Jesús Salvador, al Jesús de cada uno de nosotros, que vivió nuestra vida y que por lo tanto está sujeto a nuestras tentaciones y a nuestras miserias, ¿no? Uh-huh. Y aquí está haciendo la comparación, ahora sí que válgame, pero lo dice él como del cielo a la tierra, ¿no? Así es. Y pues tierra fue aquella y ahora la divina voluntad es cielo completamente. El cielo es otra cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Seguimos, Ale. En el Edén divino está cerrada la entrada al demonio, a las pasiones, a las debilidades. Más bien el demonio no quiere entrar, sabiendo que mi querer lo quemaría más que el mismo fuego del infierno. Y solo al sentir su sensación huye. Y darás principio a los primeros actos en modo divino, los cuales son inmensos, eternos e infinitos, que abrazan todo y a todos. Y yo, interrumpiendo el hablar de Jesús, he dicho: Jesús, amor mío, por cuanto más hablas de este querer divino, tanto más me confundo y temo, y siento tal aniquilamiento que me siento destruir, y por tanto inhabilitada para corresponder a tus designios, y el todo bondad agregado. Es mi querer que te destruye lo humano, y en lugar de temer deberías arrojarte en la inmensidad de mi voluntad. Mis designios sobre ti son altos. Espérame, porque este es otro punto que es muy, muy importante. Para llegar a vivir en la divina voluntad, vamos a pasar una etapa donde estamos, entre comillas, abandonados en el querer divino, abandonados en Dios, confiando plenamente en Jesús. Pero nos pasa lo que le pasó a Pedro cuando camina en el mar. La fuerza del viento, la fuerza de las olas, o sea, la fuerza de los problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos, laborales, es tal que hace que a veces que ese abandono no sea total y que dirijamos nuestra mirada hacia nosotros y en el momento que la dirigimos nos hundimos, sí. Igual que se hundió Pedro, ¿no? Uh-huh. Y ese hundirnos es salirnos de esta vida. Por eso es que Jesús le recomienda, o sea, si continuamente no pienses en nada de esto, sino piensa en vivir en mi voluntad, piensa en amarnos. Es lo único que debemos tener en mente con la plena seguridad de que lo que pase es voluntad de Él y siempre para nuestro bien. Claro.
No Así temer que- y en paz, ¿no? Ujú. No temer y en paz. Y eso nos asegura el permanecer en este campo de la divina voluntad. Mis designios sobre ti son altos, nobles y divinos, la misma obra de la creación. Oh, cómo queda atrás de esta obra de llamarte a vivir en el querer divino, para hacer en él no vida humana, sino vida divina. Es un desahogo más fuerte que mi amor. Es mi amor reprimido por las criaturas, que no pudiendo contenerlo, lo derramo a torrentes sobre quien me ama. Y para estar seguro de que mi amor no sea rechazado y maltratado, te llamo en mi querer, de modo que ni tú ni lo que es mío quede sin su pleno efecto, y quede en plena defensa. Hija mía, no entristezcas con tus temores la obra de tu Jesús. Continúa el vuelo a donde te llamo. O sea, el estar pensando en las reflexiones personales, dice Jesús, encorvan al alma. O sea, ¿por qué? Porque tiene que mirarse a sí misma. Y en ese mirarse estamos apartando la vista de Dios. Aquella petición que le hace Jesús a Luisa del espíritu de rectitud, ¿se acuerda? En el libro 1. Sí. El espíritu de rectitud es tener la vista siempre fija en Él y un ojo a Él y un ojo a lo que estamos haciendo. Aquí el problema es que siempre ponemos los dos ojos en lo que nos está sucediendo y lógico se nos pierde de vista la parte divina, la parte de Jesús. En ese momento todo nos va a atacar para sacarnos y es nuestra propia voluntad la que le está secundando a las circunstancias exteriores. O sea, es mi voluntad la que está tomando las circunstancias y las está agrandando, ¿no? Y con eso entristecemos a Jesús también, ¿no? Así es, y nos salimos nosotros de esto. Dice Jesús que la reflexión sobre nosotros mismos nos teje una red, pero una red de ¿cómo diríamos?, de incapacidad, en que no somos, cada vez somos menos capaces de poder entender el problema y mucho menos de enfrentarlo. Pero que si en vez de sumergirnos en el pensamiento de las cosas, nos fabricamos una red de pensamientos sobre él, eso aligera y hace desaparecer el problema. O sea, confiando plenamente en él, y él nos comunica la seguridad de que él va a actuar de alguna manera para que aquello resulte para bien nuestro. Entonces creo que es muy claro la forma como nos lo va diciendo, pero sí es muy difícil realmente el lograrlo, ¿no? Claro. Ese abandono total que Dios quiere de nosotros no es sencillo. Y luego Jesús dice, ¿cuántos me han prometido y me han ofrecido quién sabe cuánto? Pero a la hora de la hora se echan para atrás. Ahí llega la debilidad humana, ¿no? Y bueno, pues hay que ser fuertes y adelante. Así es. Muy bien. Seguimos con la siguiente. Es la 1290 de marzo 6 de 1919. Diferentes pasos que Jesús hace en el alma para hacerla vivir en el divino querer. Estaba pensando en lo que mi dulce Jesús me va diciendo sobre el divino querer y decía entre mí, ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto y vivir más en el cielo que en la tierra? Y Jesús viniendo me ha dicho, hija mía, lo que es imposible a la criatura, todo es posible para mí. Es verdad que es el prodigio más grande de mi omnipotencia y de mi amor, pero cuando quiero todo puedo. Y lo que parece difícil para mí es facilísimo. Pero quiero el sí de la criatura y que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella. Es más, tú debes saber que antes de llamarla del todo a vivir en mi querer, la voy llamando de vez en vez, la despojo de todo,
Le hago sufrir una especie de juicio, porque en mi querer no hay juicios. Las cosas quedan todas confirmadas conmigo. El juicio está fuera de mi voluntad, pues a todo lo que entra en mi querer, ¿quién puede atreverse a hacerle juicio? Y yo jamás me juzgo a mí mismo, y no solo eso, sino que muchas veces la hago morir, aún corporalmente, y después de nuevo la devuelvo a la vida. Y Perdón, este punto es interesante porque cuando el alma se dispone, pero por debilidad, no por inconstancia, sino por debilidad, no logra ese abandono total, entonces Jesús provee ciertos momentos, ciertos estados, incluso hasta de llegar al punto de la muerte, para demostrarle al alma que con él lo podemos todo. Así que, bueno, estamos en este proceso y Jesús nos asegura que si es necesario y Él ve realmente la disposición en nosotros, no nos extrañe que si somos de estos que por debilidad estamos saliéndonos, no nos extrañe que nos lleve incluso a este punto, ¿no? Punto de la muerte. Dice, y después de nuevo la devuelvo a la vida, y el alma vive como si no viviera. Su corazón está en el cielo, y el vivir es su más grande martirio. ¿Cuántas veces no lo he hecho contigo? Estas son disposiciones para disponer al alma a vivir en mi querer. Y además, las cadenas de mis gracias, de mis visitas repetidas, ¿cuántas no te he hecho? Todo era para disponerte a la altura de vivir en el mar inmenso de mi voluntad. Por eso no quieras investigar, sino continúa tu vuelo. Es por eso que muchas veces Luisa muchas veces Luisa ya no quiere, ya quiere irse al cielo, ya no quiere estar aquí, ya quiere volar para allá. Es cuando Jesús no sé si se refiere a lo que estábamos hablando o es otra cosa. No, ahí Luisa tiene que ser llevada al cielo en varias ocasiones y al ver toda la maravilla que hay en el cielo, en definitivo ya no quiere regresar. O sea, yo creo que es como nosotros, cuando vamos a algún lugar en donde se está de maravilla, pues a la hora de regresar, como dicen, ay, otra vez a lo mismo, ¿no? Pero el cielo debe ser una experiencia totalmente maravillosa de esa convivencia con Jesús, esa convivencia con nuestra Madre Santísima, con todo lo que es espiritual y vivir inmersos en ese Dios que es infinito e infinito en todo. Y bueno, qué decir, o sea, ¿de qué gozaremos? De una paz infinita, de una bondad, sentirla en nosotros, una bondad infinita, de una pureza infinita. O sea, vamos a poder disfrutar de todo lo que los atributos divinos pueden otorgar. Así que yo creo que Luisa, con mucha dificultad, y lo dice en algunas ocasiones, con dolor de mi corazón me veía nuevamente en mi cuerpo, ¿no? Claro, regresando. Sí, que dice, y el vivir es su más grande martirio. Así es. Así era para Luisa, ¿no? Así era para Luisa y así ha sido para algunos santos, ¿no? Santa Teresita, o sea, ellos nada más sin conocer, pero con pensar cómo debería de ser, con esa profundidad de pensamiento que tenían, lograron entrever los gozos del cielo. Así que bueno, pues ojalá que algún día pronto te encuentres con ellos. Sí. No, gracias, doctor. No, sí, pues la pero verdad no vienes sí. a platicar. Sí. ¿Cómo es?
Claro, les vengo a platicar, a decir cómo es todo por allá. No, ha de ser una cosa que no podemos ni explicar ni describir porque es un gozo enorme y bueno, hay que luchar por ello. Claro. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, 1291, de marzo 9 de 1919. El divino querer debe ser centro y alimento del alma. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me atrae siempre a su querer. ¡Qué abismo interminable! Entonces me ha dicho: Hija mía, mira un poco cómo mi humanidad nadaba en el divino querer, a la cual tú deberías imitar. En ese momento me ha parecido ver ante mi mente un sol, pero no tan pequeño como el que resplandece sobre nuestro horizonte, sino tan grande que sobrepasaba toda la superficie de la tierra. Es más, no se veía hasta dónde llegaban sus confines, y los rayos que expandía haciendo la encantadora armonía llegaban a todas partes y penetraban donde quiera. En el centro de ese sol veía la humanidad de nuestro Señor, que se nutría del sol, el cual formaba toda su vida. Toda recibía del sol y todo se lo devolvía. Y como lluvia benéfica se derramaba sobre toda la familia humana. ¡Oh, qué vista tan encantadora! Entonces mi dulce Jesús ha agregado: La vista de este sol debemos entenderla como que es la divinidad. Luisa lo pone como un sol, pero un sol tan infinito que sobrepasaba los extremos, los límites de la tierra. Por lo tanto, Luisa no veía el sol, veía el resplandor, ¿no? Así que ese resplandor es toda la pureza, toda la magnitud de lo que es la divinidad, en donde se encierran todos los gozos habidos y por haber, ¿no? Así que bueno, pues en esa luz estaba inmerso Jesús. Y por lo tanto, ¿qué nos da a entender? Que Jesús está dentro de esta divina voluntad, está dentro del querer divino, y que no es necesario la presencia sensible de Él para tenerlo, sino simplemente teniendo la divina voluntad y el querer divino con nosotros, lo tenemos a Él. ¿Sí? Que eso es lo que pasaba con Luisa, que a veces lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y de repente salía de su interior. ¿Has visto cómo te quiero? El sol que tú ves es mi voluntad, en la cual mi humanidad estaba como en su propio centro. Todo de mi querer recibía. Ningún otro alimento entró en mí, ni siquiera el alimento de un pensamiento, una palabra o respiro entró en mí que fuera nutrido con alimento extraño a mi voluntad. Era justo que todo lo debía devolver a ella. Así te quiero a ti, en el centro de mi querer, del cual tomarás el alimento de todo. Cuídate bien de tomar otro alimento, descenderías de tu nobleza y te degradarías, como las reinas que se abajan a tomar alimentos viles y sucios, indignos de ellas. Y conforme tomes, debes inmediatamente devolverme todo. Así que no harás otra cosa que tomar y darme. Así también tú formarás una encantadora armonía entre tú y yo. Ahí nos tienen el centro de su querer siempre, ¿no? Así es. Y es más o menos lo que hemos comentado, ¿no? Así que... Muy bien. Seguimos con la siguiente. Pasamos a la otra. Muy bien. Es la 1292 de marzo 12 de 1919. La tierra es imagen de quien no vive en la divina voluntad. Continuando mi pobre estado, en cuanto ha venido mi dulce Jesús, me ha estrechado a su santísimo corazón y me ha dicho: Hija mía, si la tierra no fuera movible y montañosa, sino fija y toda una llanura, gozaría además del beneficio del sol. Para toda la tierra sería siempre pleno día. El calor sería igual en todos sus puntos, por tanto fructificaría mucho más. Pero como es movible y está formada por alturas y profundidades,
no recibe igual la luz y el calor del sol. Y ahora queda una parte en la oscuridad, y ahora otra. Otros puntos reciben poco la luz del sol. Muchos terrenos se vuelven estériles, porque los montes con sus alturas impiden que la luz y el calor del sol penetren hasta sus profundidades. Y cuántos otros inconvenientes. Ahora, hija mía, ¿Qué significa? Primero, si la Tierra fuera plana, o sea, no habría movimiento y por lo tanto el Sol siempre estaría prodigando todos sus efectos. Como no es plana, sino es redonda y está girando, entonces en ese giro de la Tierra está como mostrado en este ejemplo el giro de nosotros en nuestro interior, de nuestras emociones. O sea, ahorita contentos, ahorita enojados, ahorita tristes, ahorita felices, y que estamos sujetos a cualquier eventualidad que nos toque y nos cambia, como el viento cambia una veleta, igual las circunstancias nos cambian a nosotros. Y esos son montes, son abismos, donde la luz ya no alcanza a penetrar con toda su intensidad. Por lo tanto, cada vez que yo cambio de humor, cada vez que yo me adecuo a las circunstancias para actuar según yo, de acuerdo a lo que está sucediendo, son momentos en los que yo me salgo de la divina voluntad y dejo de recibir todos los beneficios que ella tiene. Si yo me abandono a la tristeza, al llanto por la pérdida de alguien, si yo me abandono a la rabia por alguna cosa que me ha sucedido, que es en contra de mis aparentes bienes, si yo me dejo llevar por una alegría así de esas todas desmedida, o sea, por algún suceso X, me estoy saliendo. Claro. O sea, Jesús siempre fue totalmente estable, ecuánime. Era feliz, mostraba felicidad, pero sin esos sobresaltos, sin esas manifestaciones abruptas de disque de felicidad. Claro. Y esto lo podemos ver en la obra de María Valtorta. O sea, cómo María Valtorta describe la vida de Jesús y dice, y se sonreía, pero nunca habla de una carcajada. Esas carcajadas así estrepitosas, ¿no? Sí. Así que yo creo que este es un punto importante. La divina voluntad nos debe dar una perfecta igualdad en nuestro carácter, ¿sí? Para hacernos planos, ya no redondos. Bueno, eso está por verse. Sí. O sea, tomar la inmutabilidad de Dios, y en donde todos los sucesos, bueno, se reciben, se sienten, se viven, pero sin cambiar la parte interior, que es la parte donde reside esta divina voluntad. Claro. Y en la divina voluntad y en el cielo será necesario dormir. ¿Dormir? No, yo pienso que no. No, porque aquí, bueno, yo lo que veo es que el sueño, la noche, es para una nueva oportunidad, para un cambio, pero ya en divina voluntad y viviendo ya ecuánime, digamos, pues a lo mejor ya no hace falta porque resetear. El sueño es producto de la fatiga física. O sea, es todo un proceso, pero desde nuestra naturaleza física, donde se necesita reposar para recuperarse, ¿sí? En el alma, cuando estamos dormidos, el alma no descansa. O sea, el alma sigue pensando, sigue, ¿sí? Incluso tenemos como una comprobación los sueños, que son producto del alma, ¿no? Ya no son producto de nuestra naturaleza consciente, física, aunque los neurólogos, los neurofisiólogos dicen que es conexiones de todos los recuerdos que tuvimos en el día y lo que hemos ido pasando. Pero Jesús nos dice que son momentos en los que el espíritu
se libera y empieza a tener una actividad para irnos preparando para el momento de la muerte, para poder vivir en aquel medio espiritual. Esto es muy bello entenderlo. Quizá las pesadillas, bueno, esas quién sabe que sean. Para no irse para el otro lado. Sí, o sea, pero de todas maneras, si recordamos nuestros sueños, vamos a ver que a veces son medio ilógicos. ¿Sí? A veces soñamos con personas que ya fallecieron. A veces soñamos que podemos hacer cosas que en nuestra naturaleza no están. Por ejemplo, el volar. En fin, cosas así. Donde nos hablan las revelaciones espirituales de que es un proceso de aprendizaje, de algo que vamos a vivir allá. Muy interesante. Así es. Muy interesante. Es un libro muy bonito, son mensajes de un ángel de la guarda a una señora que pierde a su hijo. Y el ángel de la guarda de su hijo le viene a dar estos mensajes muy bonitos. Ha de haber sido muy consolador para la mamá recibir estos mensajes del ángel de la guarda de su hijo. Así es. Muy bien. Muchos terrenos se vuelven estériles porque los montes con sus alturas impiden que la luz y el calor del sol penetren hasta sus profundidades. Y cuántos otros inconvenientes. Ahora, hija mía, te digo que la tierra es imagen de quien no vive en mi querer. Los actos humanos la vuelven movible. Las debilidades, las pasiones, los defectos forman las montañas, las profundidades donde se forman cuevas de vicios. Así que su movilidad les ocasiona oscuridad, frío. Y si alguna poca de luz gozan, es a intervalos, porque las montañas de sus pasiones se interponen a la luz. Cuánta miseria para quien no vive en mi querer. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer la vuelve fija y le allana todas las montañas de las pasiones, en modo de hacerla toda una llanura. Y el sol de mi querer le arroja dardos como quiere, y no hay rinconcito donde no resplandezca su luz. Qué maravilla entonces, si el alma se hace más santa en un día que vive en mi querer, que en 100 años fuera de mi voluntad. Eso último última es como la conclusión de lo que es la vida divina con la vida humana, la vida de la santidad divina con la vida de la santidad humana, ¿no? En un día, yo diría que en un instante, un acto hecho en la divina voluntad supera todas las vidas de todos los santos que han habido. Porque juntando la vida de todos los santos no se llega a formar una vida divina. Y un acto en la divina voluntad lo que forma es una vida divina, que le pertenece a la criatura y por lo tanto la santidad y la bienaventuranza de aquella alma sobrepasan todo lo imaginable. Continuamos con nuestra lectura. Con nuestra lectura. Vamos a empezar con la 1293, de marzo 14 de 1919. Dice, efectos de un sufragio. Participación en las penas que la divinidad dio a la humanidad de Jesús. Primera alma estigmatizada en el querer divino. Mientras me encontraba en mi habitual... primera alma estigmatizada en el querer divino. Eso es... Interesante. Hasta ahora todos los estigmatizados han sido siempre en la parte física. Luisa, o sea, es la primera en donde es prácticamente todos estigmas, pero estigmas espirituales, no materiales. Y aparte en el querer divino, ¿verdad, doctor? Y Así antes es. había sido en la santidad humana. Entonces, bueno, vale la pena simplemente recordarlo. Y hay varios testimonios que dicen que a Luisa se le veían los estigmas a trasluz. O sea, no se veían así, pero si había una luz en la parte de atrás, se veían los orificios. Y lo que es muy bello es la transverberación de Luisa.
o sea, su corazón herido, o sea, por Jesús mismo. Y eso lo narra Luisa y lo pone en los escritos, que Jesús le atraviesa el corazón. Fue creo que el libro 1, ¿no? Me parece, ¿no? Algo así. Uh-huh. No. ¿Fue después? Bueno, no recuerdo exactamente, ¿no? ¿Para qué mentir? Uh-huh. Pero sí, está plasmado en los escritos. Uh-huh. ¿Y habrá Luisa vivido todo el tiempo con ese dolor, doctor? Creo que sí. No lo narra, ella narra un dolor totalmente inmenso, uh-huh, pero en el momento que la está traspasando. Pero un dolor inmenso que le producía gozo. Eso es así como medio incomprensible para nosotros, ¿no? Claro, mejor porque era dado por Jesús, ¿no? Era dado por Jesús. Uh-huh. Y ella dice que por el solo hecho de ver feliz a Jesús, porque narra y dice que Jesús estaba feliz de traspasar el corazón de ella, ¿no? Entonces dice que nada más por verlo feliz aguantaría cualquier dolor que él quisiera darle, ¿no? Ojalá tomáramos en cuenta eso, ¿verdad, doctor? Querer hacer feliz a Jesús siempre. Uh-huh. Así es. A costa de lo que sea, ¿no? Así es. Sería muy bueno. Pues bueno, amigos. Dice, mientras me encontraba en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía a mi confesor difunto. Un pensamiento me ha pasado por la mente. Pregunta si aquello que no has dicho al confesor estás obligada a decirlo y por tanto a escribirlo o no. Yo le he preguntado diciéndole qué cosa era y él me ha dicho. Ciertamente estás obligada. Después ha agregado. Tú una vez... no. Bueno, es el sacerdote, pero es el confesor. Uh-huh. Tú una vez me hiciste un bello sufragio. Si supieras el bien que me hiciste, el refrigerio que sentí, los años que desconté. Y yo, no recuerdo. Dime cuál fue y te la repito. Y él. Entraste en el querer divino y tomaste su poder, la inmensidad de su amor, el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas. Luego viniste y todo lo derramaste sobre mí, y conforme tú me lo derramabas, yo recibía el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. ¿Quién te puede decir el bien que me hiciste? A ver, yo quisiera que lo repitiéramos, porque estamos acostumbrados, y bueno, es una costumbre muy buena la de enviar sufragios, ¿no? Mandar decir misas, rezos, rosarios, en fin, por las almas del purgatorio. Puede ser almas que pertenecen a la familia, que ya partieron, o en general. Se puede incluso conseguir indulgencias cuando se conceden para las almas del purgatorio. Pero esto es increíble lo que está diciendo. Es precioso. Entonces vamos a ver, te pido que lo vuelvas a leer. ¿Sale? ¿Entraste en el querer divino? Sí, o sea, cuando le narra lo que hizo Luisa, ¿no? Entraste en el querer divino. Es el punto principal. Esto no se puede hacer desde la voluntad humana. Claro. Y tomaste su poder, la inmensidad de su amor, el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas. Lógico, porque en el querer divino está todo está reunido, todo lo que Jesús hizo en su vida y todo lo que Jesús consiguió con todo lo que hizo, está en el querer divino. Entonces el alma, viviendo en la divina voluntad, tiene acceso a esos tesoros. O sea, no es nada más pedir que se le den a los demás, sino que tiene entrada libre, tiene acceso a esos tesoros y los toma como propios. ¿Sí? Y luego... Dice, luego viniste y todo lo derramaste sobre mí. Pero, por ejemplo, todo lo derramó sobre él, pero como es un acto universal, lo derramó como sobre todos. Sí, o sea, sobre todas las almas del purgatorio, nada más que aquí el sacerdote le está diciendo, bueno, esto es lo que hiciste para mí, y de ahí se extendió.
Otra cosa que es curiosa, el sacerdote en el purgatorio. Sí. ¿Sí? Nosotros pensamos que todos los sacerdotes se van a ir al cielo, pero pues aquí Jesús muchas veces Bueno, dice sí, que no. sí se van al cielo, todo el que quiera irse al cielo, nada más que hay que purificar. Por eso, o sea, me refiero a no pasan inmediatamente, sino que no es un paso inmediato, sino que tienen que pasar a limpiarse primero. Tienen que hacer un examen de admisión. Así es, sí. Dice, luego viniste y todo lo derramaste sobre mí, y conforme tú me lo derramabas, yo recibí el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. ¿Quién te puede decir el bien que me hiciste? Todos eran baños que contenían un poder y una inmensidad divina. Repítemelo, repítemelo. Cuando está hablando aquí, ya está, bueno, se supone que en el purgatorio todavía, o en el cielo. Está en el purgatorio. Pero ya es, digamos, un poco divinas sus palabras por estar por allá. O se pueden tomar como humanas. Son las palabras de un alma que recibió un bien inmenso por el sufragio, ¿no? Pero ahora quiere que se lo repitan. O sea, quiere volver a tener ese alivio, y lo más probable es que le sirva ya para ¿no? emprender el vuelo al cielo, ¿no? Pues sí, porque le dice aquí los años que les conté con ese sufragio, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor con otro más que haga Luisa, pues a lo mejor ya pasa al cielo. Si el trabajo del purgatorio es que el alma con su propia voluntad vaya llenando de amor hacia Dios, o sea, los huecos que dejó en su vida, y lo tiene que ir haciendo por reflexión personal, por entender que era justo que amara a Dios, en fin, por los testimonios que tenemos, ¿no? En el momento en que Luisa le derrama sobre él la belleza divina, la pureza, la sangre de Jesús y todos los méritos que él logra, está impregnándola de las cualidades divinas. Recordemos que Jesús, cuando habla de algo de él, lo infunde. Y aquí es Luisa quien está bañando con el amor divino. Lógico, aquella alma se debe haber sentido llenar, sí. O sea, sí. Totalmente avasallar por el amor divino y sentir la necesidad de corresponder. Sentir el dolor de haber fallado, ¿no? Porque eso también se debe sentir. Debe de entender, cuando lo baña con la belleza divina, entender que todo lo que dejó, que quizá todavía añore, que todo lo que le llame todavía de la tierra, desaparecen. Sí puede ser eso, doctor, que las almas del purgatorio, algunas todavía añoren cosas de la tierra. Claro. Ah, sí, no me lo imaginaba. Pues es el sufrimiento en el purgatorio, se lo tienen que quitar poco a poco, yo creo. Así es. No, sí, pero me refiero que yo no sabía que añoraran todavía cosas que hubieran dejado, posesiones, a lo mejor familia, que añoraran todavía cosas que habían dejado en la tierra. Eso depende del grado de espiritualidad que haya tenido la persona, ¿no? Pero personas muy apegadas a lo material y que de alguna manera lograron salvarse por misericordia o porque en el último momento se arrepintieron. Pero pues están atados a la tierra, están atados. Hay un testimonio que a mí me impacta mucho, creo que ya lo hemos comentado, el de la mamá de María Valtorta, sí. que dura años estando, María Valtorta la ve, Jesús le permite verla, y dice con un tono, un rostro grisáceo, duro, endurecido, y con llamas en todo, ¿no? O sea, cubierta de llamas. Y algún día después de otras, o sea, ya cuando casi está a punto de salir del purgatorio, años después, María Valtorta le pregunta, le dice, mamá, es que te ves ya muy, muy bien, o sea, muy contenta, muy alegre, muy feliz.
Y entonces ella le dice que sí, que es que ya está prácticamente terminando el purgatorio. Entonces María le dice, oye, es que no es como te vi en los primeros tiempos. Y entonces ella le dice, es que en aquel tiempo todavía no me quería humillar ante Dios. Todavía no quería reconocer que era justo el reconocerlo como mayor por la soberbia. Lo que hace Por la soberbia. Entonces, de alguna manera debe de haber algo que no permite que el alma se purifique del todo así inmediato. Y debe ser el recuerdo, ¿no? El recuerdo, no sé, de tus amores, me refiero a buenos amores, ¿no? O sea, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, allegados, en fin. Pero también debe de haber mucho de la parte material. O sea, cada quien tiene una misión en la vida. Y esa misión la debemos cumplir. Y si no la cumplimos aquí, la tenemos que cumplir desde allá. Pero para personas muy entregadas, su misión puede ser tremenda, ¿no? O sea, un arraigo a su misión. El ejemplo clásico es San Pablo, que dice que él quisiera ya estar en el cielo, pero que por el bien de sus hermanos, de los judíos, tiene que permanecer en la tierra y quiere, pero denota un sufrimiento, denota un apego muy grande a la parte del cielo, ¿sí? Y digo, perdón, a la parte del cielo, a la parte de terrenal, aunque está anhelando ya la parte del cielo, y él conoció el cielo. Él fue asunto al tercer cielo, ¿no? Bueno, por eso quiere llevar a todos. Claro, pero dice que sería capaz de renunciar a eso con tal de salvar a sus hermanos. Está bien, es un apego perfecto, pero de todas maneras está denotando ese ligue con la cosa material. Sí, yo imagino que si, por ejemplo, tienes el vicio del cigarro que no puedes dejarlo, llegas allá con las mismas ganas de fumar, pero ahí no venden. Pues sí. Y ese es el... Ahí no venden cigarros. Ni hablar. Sí, pues más o menos me imagino que así debe ser. Así es. Y ya en el cielo se acaba todo eso, ¿no? Ya claro, porque ya vas purificada. Ya no hay ni un apego. Todo en ti es Jesús. Muy bien. Dice, mientras esto decía, me he encontrado en mí misma. Ahora, para obedecer y con suma confusión y repugnancia, digo lo que había dejado de decir y escribir. Recuerdo que un día mi dulce Jesús, hablándome de su santísimo querer y de las penas que la divinidad hacía sufrir a su santísima humanidad en su voluntad, me dijo: Hija mía, como te he escogido por primera para hacer vida en mi querer, quiero que también tomes parte en las penas que recibía mi humanidad de mi divinidad en mi voluntad. Cada vez que entres en mi querer, encontrarás las penas que me dio la divinidad, no las que me dieron las criaturas, si bien también queridas por la voluntad eterna, pero como me las dieron las criaturas, eran en modo finito. Por eso te quiero en mi querer, donde encontrarás penas en modo infinito e innumerables. Tendrás clavos sin número, múltiples coronas de espinas, muertes repetidas, penas sin término, todas similares a las mías, en modo divino e inmensas, que se extenderán en modo infinito a todos, pasados, presentes y futuros. A ver, ¿qué está diciendo? Bueno, es que lo que pasa es que ella está viviendo en el divino querer, va a tomar todo lo que la humanidad, bueno, no la humanidad, sino lo que Jesús pagó en su humanidad por todas las criaturas, ¿no? Por eso dice, vas a tener clavos infinitos, coronas de espinas infinitas, penas infinitas, porque la vas a pasar. O sea, vas a participar de todo lo mío, todo, ¿no? lo de él. Pero y luego, en la parte final. Dice, pues que extenderán en modo infinito al pasado, presente y futuro. Y a todos. Y a todos. O sea que ahora las penas de Luisa
unidas a las penas de Jesús, se están redimiendo. Ojo con eso, porque este es uno de los puntos controversiales de la divina voluntad, ¿no? O sea, el alma, participando junto con Jesús en todo lo que él hizo, prácticamente está haciendo el papel el papel como de corredentora. Igual que la Virgen María. Bueno, esa parte, y el punto y aparte. Así es. Bueno, seguimos. Serás la primera que no numeradas veces como las que participan en las llagas de mi humanidad, sino tantas veces por cuantas me hizo sufrir mi divinidad. Junto conmigo serás el corderito sacrificado por las manos de mi Padre, para resurgir y ser sacrificada de nuevo. Quedarás crucificada conmigo por las manos eternas, para recibir en ti la marca de las penas eternas, inmensas y divinas. Nos presentaremos juntos ante el trono del Eterno, y en nuestra frente, escrito con caracteres imborrables, queremos muerte para dar vida a nuestros hermanos, queremos penas para librarlos de las penas eternas. Lo que está diciendo, o sea, queremos... Sí, pero ella se pone en este punto y quiere tener penas para poder ayudar, para poder salvar. Que es uno de los principales, de los objetivos también del alma que vive en la divina voluntad, ayudar a Dios a salvar almas. Eso es lo que está exactamente plasmando aquí, ¿no? Y ya nada más dice, ¿no estás contenta por ello? Dice, y yo, Jesús, me siento demasiado indigna. Creo que es un gran error tuyo el elegirme a mí, pobrecilla. Por eso fíjate bien en lo que haces. Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, ha agregado. Ahí está diciendo lo que las personas dicen que no pueden aceptar, que sea corredentora ella, y es la primera que dice, ¿cómo yo? Exacto. Y también nos poner junto con ella en todos aquellos que se sienten como que esto no es real porque es demasiado, ¿no? Ajá, exacto. Es como que sobrepasa a nuestra imaginación, inteligencia, y decimos, ¿cómo? Así es. ¿Por qué temes? Sí, me he fijado por más de 32 años de cama en la que te he tenido, te he expuesto a muchas pruebas y aún a la muerte. He calculado todo y además, si me equivoco, sería una equivocación de tu Jesús, que jamás podría hacerte mal, sino un bien inmenso. Pero has de saber que tendré el honor, la gloria de la primera alma estigmatizada en mi querer. Y dice primera. Sí. Dice primera, o sea que va a haber muchas. Y lo más probable es que toda alma que viva en la divina voluntad sea otra más estigmatizada en la divina voluntad. Claro, el alma que realmente llegue a vivir en la divina voluntad. Claro. Así es. Bueno, la pues, que realmente viva en la divina voluntad. Viva en la divina voluntad. Así es. Pues amigos, otra vez el tiempo se nos termina y pues nos quedamos con estas lecturas como para seguir rumiando, para poder tener una mejor comprensión de ellas y sobre todo tener ese deseo de conocer más, ¿no? Así es. Y de adentrarnos a vivir en la divina voluntad. Así que bueno, pues Alejandro, ojalá que lleguemos pronto. Sí, ojalá que... Sí, claro que sí, doctor. Y amigos, también les deseamos una feliz noche. Claro y que sigamos meditando esto. Claro que sí. Y seguir pidiendo que ese reino se extienda. Hasta luego, amigos.